Hoy finalmente estaremos retomando la clase de mandarín, de chino mandarín. Como algunos ya sabrán, a finales del año que viene, de 2020, probablemente me mude a Japón, así que yo también necesitaré retomar mis clases de mandarín para ese entonces. No es que en Japón se hable el mandarín, se hable el japonés, pero el japonés está basado en el mandarín, comparten uno de los alfabetos y por supuesto son vecinos, así que estaré viajando nuevamente a visitar a mis amigos en China. Bueno, hoy voy a hablarles un poquito más en profundidad de el pasado, el presente y el futuro en el mandarín. Que a pesar de que lo he dado este tema de forma un poco superficial en una de las clases previas, es un tema fundamental del cual recibo muchas consultas. Así que les voy a dar esta clase en dos etapas. Primero les daré esto, luego borraré la pizarra y les voy a dar algunos ejemplos. Bueno, pasado, presente y futuro. Primero que nada, recuerden lo que les expliqué al comienzo del curso, de que el mandarín es un idioma con una gramática extremadamente simple. En mandarín no existen verbos conjugables, no se conjugan los verbos. En español, por ejemplo, tenemos el verbo, digamos, comer. Yo como, yo comí, yo he comido, yo comeré, ¿sí? Yo habré comido, etc. En chino los verbos no se conjugan, así que el verbo no lleva ninguna modificación, ninguna transformación. Entonces, ¿cómo es que hacen los chinos para hablar en pasado o en futuro? Lo hacen agregando palabritas antes o después del verbo. Palabritas que pueden ser partículas o verbos auxiliares o modales, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora las reglas y después les mostraré algunos ejemplos. En los ejemplos que les voy a dar, voy a usar ejemplos con el verbo comer para simplificarlo. Les comenté, creo que al comienzo del curso, que en la cultura china quizás comer sea lo más importante que hay, ¿verdad? O sea, todos los ejemplos y toda la cultura china en realidad gira en torno a lo que es la cultura de la comida. Por eso también cuando yo estudié mandarín allá, la mayoría de los ejemplos al principio me los daban con el verbo comer, ¿bien? Así que voy a seguir la misma línea. Usamos la partícula le después del verbo de la acción para el pasado, ¿bien? Por ejemplo, el verbo comer, que es chi, ¿bien? Que lo había mencionado en una de las clases previas. Yo digo wo, que es yo, wo chi es yo como. Pero si digo wo chi le, es yo comí, ¿bien? No es precisamente que conjuga el verbo, porque el verbo no se conjuga, no se transforma, no cambia, pero lo pasa al pasado, ¿bien? wo chi le. O sea, la partícula le después de un verbo indica que ese verbo es una acción ya terminada, ya pasada, ¿bien? También pueden usar guo, wo chi guo. Si usan guo al final del verbo, también lo pasa al pasado. La pequeña diferencia es que en general guo sería para un pasado del estilo de lo que es el pretérito perfecto del español. Si lo comparásemos con nuestro idioma. Por ejemplo, yo digo wo chi le es yo comí. Si dijese wo chi guo, en el contexto sería yo he comido, ¿bien? Yo digo wo chi guo, el verbo chi es ir. Wo chi guo, yo he ido. Wo chi le es yo fui, ¿bien? O yo iba. Bueno, ahora para el futuro usamos el verbo auxiliar yao o hui, ¿bien? Por ejemplo, wo yao chi es yo comeré, o wo hui chi, yo comeré, ¿bien? O yo voy a comer. wo yao chi, wo hui chi, o wo yao chu. Wo yao chu sería yo iré, el verbo chu. Wo hui chu sería yo iré también, ¿bien? O yo voy a ir.
Ahora, zhengzai se usa para los tiempos progresivos o continuados, mejor dicho, para el presente progresivo o continuado. ¿Qué es eso? Cuando una acción está en curso. Yo voy a decir, yo como, ¿sí? Yo como manzanas. Eso es presente simple. 我吃苹果, 苹果significa manzana. ¿Bien? Pero yo quiero decir, yo estoy comiendo, digo, 我正在吃, bien, 我正在吃, el verbo 吃, comer. 正在, no sé si se acuerdan que la palabra 在 se usaba para indicar estoy, ¿sí? Por ejemplo, cuando digo 在那儿, estoy es allí. No es exactamente, no se traduce exactamente como estar, porque no es un verbo, es una partícula que indica que algo está aquí o allá o donde sea que se esté indicando. 在那儿 es allá, 在这儿 es acá, ¿bien? 在哪儿 es dónde. Bueno, entonces 正在 antes del verbo de la acción, indica que ese verbo, que esa acción, se está ejecutando en ese momento. Bien. Y después, estos son verbos que se pueden usar como verbos modales, ¿sí? Que son, por ejemplo, el que ya les mencioné, el verbo chu, que es ir, y el verbo xiang. Xiang, fíjense que tiene el tercer tono, ¿bien? El techito invertido. Se pronuncia xiang. Xiang significa desear. Yo puedo decir, 我想一个苹果. Yo deseo una manzana, ¿verdad? Pero también puedo decir, lo puedo usar como verbo modal seguido de otro verbo. 我想去. Yo deseo ir. Bien. En este caso también puede significar, puede tener un uso similar a un futuro inmediato, como cuando decimos yo voy a ir, yo quiero ir, ¿sí? 我想去. Y después el verbo 去, al igual que en español el verbo ir, también lo usamos como futuro inmediato, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir yo iré a un lugar para referirme a que voy a ir, pero lo puedo usar como futuro inmediato cuando digo voy a comer. ¿Bien? 我去吃. ¿Sí? 我去吃饭. 我去吃饭. 吃饭 sería comer. El verbo 吃 es comer, pero se le suele acompañar de la palabra fan. ¿Bien? Fan también significa arroz. Como el arroz es la comida básica, esencial de los chinos, tradicionalmente, se suele acompañar la palabra fan a la palabra comer para redondear la idea de comer. 我去吃饭. Yo voy a comer comida, ¿bien? O comer arroz. Bueno, antes de pasar a los pocos ejemplos, vamos a repasar esto. Usamos la partícula le después del verbo de la acción, ¿sí? Después del verbo de la acción, para indicar el pasado, ¿sí? Acuérdense que esto en realidad significa que lo que pasa al pasado es ese verbo, no necesariamente la frase, porque hay frases compuestas que tienen más de un verbo, ¿sí? Y la no necesariamente está pasando la oración entera al pasado, solamente está indicando que el verbo de la acción ya pasó, ya terminó. Y hay una diferencia sutil entre eso y decir que la oración está en pasado, que les mostraré a continuación, ¿bien? Así que acuérdense de esto. Bueno, le para el pasado, yao o hui para el futuro, pero el verbo auxiliar yao o hui también va antes, ¿sí? Mientras que este va después, el futuro yao hui va antes. Bien, yao también significa tener la determinación de algo o querer alguna cosa, ¿bien? Y se usan pues para el futuro. Bueno, después zhengzai para el presente continuado o presente progresivo va antes también, igual que el futuro. Y después también se usarían antes estos verbos
que pueden usarse como verbos modales. Bien, para el futuro. Bueno, tenemos la, ejemplo, 我吃了, yo comí. Para el futuro, 我要吃 o 我会吃, para yo comeré. 我正在吃, yo estoy comiendo. 我正在吃. Y 我去吃饭, yo voy a comer. O 我想吃, yo quiero comer, yo deseo comer. Bueno, ahora pasaremos a algunos ejemplos. Ahora redondearemos el tema con los siguientes ejemplos del futuro, pasado y presente continuado que vimos hace un ratito. Bueno, estaremos usando los verbos típicos, los verbos más usados, que son 吃, como les comenté, de comer, el verbo 喝, que es beber, el verbo 去, que es ir y que también sirve como verbo modal, el verbo 想, que significa desear. ¿Bien? Bueno, 我吃了 es yo comí. Aquí tenemos la partícula le, que va después del verbo 吃 en este caso. 我吃了. 我要喝水. 我要喝水. Yo beberé agua. Acá 要 está antes del verbo beber para pasarlo al futuro. 要喝 es beberé. Recuerden que beberé, beberás, beberemos, etc. Lo único que cambia es el sujeto, pero no hay ninguna variación de la palabra del verbo en sí. 我会喝茶. 我会喝茶. Cha es té, el té. Los chinos toman mucho té y beber té es una expresión que se usa muchísimo allá. 会, 会, aquí antes del verbo, en este caso el verbo 喝, también se usa muchísimo para usar el futuro, para pasar al futuro. 我吃过. 过, para el pasado, va después del verbo 吃, ¿bien? Que significa, también es pasado, esto, pero se usa más bien para lo que sería el pretérito perfecto. O sea, en vez de decir yo comí, sería yo he comido, ¿bien? Se usaría en ese contexto. 我吃过. Ahora para un presente continuado o presente progresivo sería 我在吃饭. 我在吃饭. Recuerden que les dije que se usaría 在蒸, 在蒸. 在蒸 o a veces se puede simplemente usar 在. Usamos 在 antes del verbo y ya se entiende que es un tiempo continuado o progresivo, algo que se está ejecutando en ese momento. 我在吃饭, yo estoy comiendo. O 我在正吃, 我在正吃 sería yo estoy comiendo también. ¿Bien? O sea que 在 o 在正, los dos antes del verbo, es para indicar que la acción se está ejecutando en ese mismo momento. ¿Bien? Otro ejemplo. 我在正喝水. 我在正喝水. 喝 es beber. 水 significa agua. 水 significa agua. 我在正 estoy ahora en este momento. 喝 bebiendo. 水 agua. Siguiente ejemplo. 我吃了饭就喝一杯水. Esta es la oración que les mencioné por arriba en la parte anterior, cuando les dije que la partícula le en realidad no conjuga verbo, sino que indica que el verbo de la acción que le precede ya pasó. ¿Bien? Les puse este ejemplo para que vean a qué me refiero con esto. Acá tenemos le después del verbo 吃, comer, ¿verdad? Sin embargo, la oración no está en pasado. Simplemente lo que hace le es indicar que el verbo este es una acción ya terminada. Y fíjense la diferencia. Fíjense que esta oración se traduciría en cuando termine de comer, beberé un vaso de agua. ¿Bien? Cuando termine de comer. Así que esto es
un futuro hipotético, no es un pasado simple. ¿Bien? Entonces, le está indicando que cuando comer haya pasado, termine. ¿Bien? Así que tenemos dos partes en esta oración. La primera, 我吃了饭, que sería 我吃了饭 por sí sola, sería yo comí. Pero después tenemos 就喝一杯水, 就喝一杯水. Después bebo un vaso agua. 杯 es vaso. Y es la palabra para uno. Un vaso agua. 喝 para beber. Yo es una palabra que se usa. Yo es una partícula que se usa para decir después, algo que viene después. Y para este tipo de situaciones de cuando tal cosa, entonces tal otra cosa. ¿Bien? Para eso es importantísima la palabrita yo. ¿Sí? Sería como un entonces, podríamos decir más o menos en este caso. Bueno, la palabra yo es lo que aquí nos da la pauta de que y el hecho de tener también dos verbos, he y ch, de que aquí tenemos que prestar atención antes de decir que la oración está al pasado. Lo está solamente indicando el pasado del verbo que le antecede, en este caso el verbo ch. Y acá, después, he y bei shui, la palabra después indica que esto ya es futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos beber un vaso de agua y la palabra después. ¿Bien? Así que recuerden que el chino es un idioma contextual. Entonces, acá podemos ver que significaría yo como, o yo como terminar, después beber un vaso de agua. ¿Bien? Contextualmente, eso se entiende que significa cuando termine de comer, beberé un vaso de agua. ¿Bien? 我吃了饭 就喝一杯水. Bien, así que este ejemplo se los di para eso. Entiendan que le aplica para indicar que ha pasado o que ha terminado la acción del verbo que le antecede. Contextualmente eso puede significar, generalmente en la mayoría de los casos, que la oración está en pasado. Y a veces puede significar un caso así. Cuando termine tal cosa, entonces ta 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 ta. ¿Bien? Bueno, siguiente ejemplo. 我想去 我想去 yo deseo ir. Y 我去吃 我去吃 es yo voy a comer. 我去吃 yo voy a comer. El verbo 去 dijimos que era ir. Una cosa importante que les quiero decir, que va un poco de lo que les dije antes. El mandarín, les dije, es un idioma contextual, por eso no conjugamos los verbos. Los verbos no cambian, ¿verdad? Se le agregan palabritas antes o después para indicar, junto con el contexto también, si la oración está en pasado o en presente o en futuro. ¿Bien? No es un idioma gramatical, es contextual. ¿Qué significa esto? Que muchas veces ni siquiera necesitamos o usamos estas palabritas. Muchas veces, colocando simplemente una referencia temporal, ya la oración queda en pasado, en presente o en futuro. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo ayer comí, utilizando la palabra ayer, ya se sabe que estamos hablando de pasado, ¿verdad? Porque ayer solamente es pasado. Si yo digo mañana comeré, ¿verdad? La palabra mañana ya indica que es futuro. Entonces en mandarín yo no necesito colocar una palabra como yao o hui, que son de futuro, si tenemos la palabra mingtian, que significa mañana. ¿Bien?
O, por ejemplo, no preciso usar la palabra le o guo para indicar que es pasado, si en la oración ya tengo la palabra 昨天, que significa ayer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo decir 我昨天吃, yo ayer comí. ¿Bien? Y no uso le, porque 昨天 solo es para pasado, que significa ayer. Del mismo modo, 明天, que significa mañana, 我明天去, yo mañana iré. ¿Bien? Y no uso ni hui ni yao. ¿Bien? Para decir que iré, que el verbo ir, 去, está en futuro. Porque la referencia temporal 明天 ya indica que la oración es futuro. ¿Bien? Bueno, en la clase que viene les trataré de dar ejemplos usando referencias temporales como ayer, hoy, anteayer, mañana, pasado mañana, etc. ¿Bien? Y con eso redondearemos un poco más el tema de pasado, presente y futuro en mandarín. Gracias.